Hola, muy buenos días y muy bonitos días. Aquí en Mexicali está haciendo un clima perfecto y un sol brillante, hermoso. Y por eso debemos darle gracias al Señor por las bendiciones que nos da día a día al despertar. Muchas veces damos por hecho que amaneceremos, pero solamente es la gracia de Dios, el amor y la misericordia quien nos abre los ojos para mirar un nuevo día y para darnos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él para poder hacer su santa voluntad. Así que vamos a hablar sobre un tema reconfortante, un tema que nos ayudará a tener la esperanza, nos ayudará a que nuestro corazón se llene de gozo y de amor por Cristo Jesús, para que podamos confiar en Él, poner nuestra vida en Él y que Él pueda hacer su santa voluntad en nosotros. Hablaremos de las oraciones contestadas antes de que lleguen al cielo, porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe nuestra necesidad. Él solo quiere que nosotros estemos unidos a Él para que Él pueda contestar nuestras oraciones. Dios nos quiere bendecir y por medio de la oración es que nosotros podemos pedir lo que necesitamos. Pero como les digo, Él lo sabe de antemano. Él antes, mucho antes de que nosotros siquiera pensemos en orar, Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. Pero debemos hacerlo con un corazón humilde, contrito, un corazón que esté buscando siempre darle gloria. Hablaremos de ese tipo de oración, de la oración contestada antes de que llegue, antes de que llegue al cielo, Dios ya está enviando la respuesta. Vamos a poner como primer ejemplo cuando Daniel estaba orando. Pongan atención y dense cuenta que es necesario que nosotros le demos nuestro corazón al Señor para que Dios actúe como actuó con estas personas que voy a leer. Dice Daniel 9, 17 al 23. 9, 17 al 23 dice: Ahora pues, Dios nuestro, aquí está orando Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aquí está diciendo Daniel, y le está dando la honra, gloria al Señor, diciéndole que es por la misericordia del Señor que nosotros rogamos a Él. Y Él contestará nuestras oraciones siempre y cuando nosotros en verdad demos nuestra voluntad. Tenemos que dar nuestra mente, nuestro corazón al Señor para que el Señor también haga lo suyo. Primero nosotros debemos dar el paso para que Él dé el segundo paso. Dice: oye, oh Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí estaba completamente humillado Daniel, estaba con un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón sincero ante Dios, y vamos a ver lo que Dios hace. Dice: aún estaba hablando y orando, fíjense esto qué hermoso, aún estaba hablando y orando Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, dice Daniel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, fíjense qué hermoso, y eso Dios lo puede hacer con nosotros. Nosotros debemos de creerle al Señor, nosotros debemos de creer que Él envía a sus ángeles a ayudarnos, aunque no les veamos. Debemos estar seguros de eso porque Dios no miente, y Dios está diciendo, aquí está diciendo Daniel, que envió al varón Gabriel, o sea, al ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Fíjense qué hermoso, Daniel miró volando con presteza, o sea, con rapidez, como un rayo, en un segundo. El ángel Gabriel ya estaba ahí con Daniel y dice, fíjense lo que dice. Dice: volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, como a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, dice Daniel, que el ángel habló con él, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, darnos sabiduría y entendimiento. Pero para eso debemos de ser humildes, como Daniel lo hacía, era con Dios. Y dicen:
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, fíjense, al principio de tus ruegos, o sea, Daniel apenas se había hincado para orar, apenas se había postrado para orar, cuando Dios le dijo a Gabriel, ve dale ayuda a Daniel. Apenas había empezado a orar cuando Dios ya había mandado al ángel. Fíjense qué hermoso. Al principio de tus ruegos, le dice el ángel Gabriel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Fíjense qué hermoso. Daniel escuchaba de los labios del ángel Gabriel que Dios amaba tanto a Daniel, pero ahorita vamos a saber por qué Dios amaba a Daniel. Dice, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Dios amaba tanto a Daniel que antes de que apenas Daniel se había postrado para orar, cuando Dios ya envió al ángel Gabriel a darle respuesta. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros debemos de creerle a Dios. No creer que hay un Dios, sino de creerle lo que Él dejó escrito aquí. Las historias que están en la Biblia no están escritas para entretenernos, no es algo que nos emocione de, ay, qué bonito y qué listo y ya. No, Dios quiere que nosotros a través de estas historias entendamos que Él, como hizo con Daniel, puede hacer con nosotros. Se los digo por experiencia propia. Yo he experimentado el poder de Dios en mi vida. Yo he tenido muchos milagros de Dios en mi vida. Dios me ha respondido. Fíjense, les voy a contar algo que pasó hace como que algunos 3 años, más o menos, no recuerdo bien, pero hace como 3 años. Yo desde el 2000 padezco, yo no conocía a Dios aún, yo apenas en el 21 fue cuando me bauticé y Dios ha ido trabajando en mí, pero en el 2000 yo ni en cuenta todavía, yo ya estaba en los planes de Dios, pero yo no tenía en cuenta a Dios para nada. Yo vivía mi vida como todo el mundo la vive, en el mundo 100%. Entonces en el 2000 yo caí en una enfermedad de los riñones. Y tuve que ir al hospital y para detenerme la orina me pusieron como unas 6, 7, 8 inyecciones, no recuerdo, fueron bastantes, para poderme detener la orina porque ya estaba muy dañado mi riñón. Y he ido arrastrando esa enfermedad, de vez en cuando me da mal de orín. Pero yo tengo la culpa porque no tomo suficiente agua. Y hoy le digo al Señor, enséñame a recordar que tengo que tomar suficiente agua todos los días para que limpie mi sistema, mis vías urinarias. Entonces, cuando yo empecé a sufrir sobre lo de los riñones, una vez empecé a tomar medicamento para controlar eso. Pero ahora el Señor me ha dicho que Él puso la naturaleza para que nosotros nos pudiéramos cuidar de manera natural, no tomar medicamentos químicos, o sea, que venden en las farmacias, sino que tomemos y que nos alimentemos de manera correcta para poder estar sanos y no tener que estar enfermos. Si nosotros nos alimentamos de manera correcta, nuestro cuerpo va a estar sano y va a estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y les voy a contar otra cosa, les conté en otros videos, les he contado que yo también caí en una depresión muy grande, muy horrible. Y estuve medicada 6 meses con antidepresivos. Pasó ese año y después, al siguiente año, volví a caer en la depresión. Pero, y les voy a contar esto referente a lo que estamos platicando ahorita de la oración que estaba haciendo Daniel. Entonces, yo me acuerdo que en el siguiente año que empecé a tomar medicamento otra vez, yo tenía 3 o 4 días tomando apenas el medicamento, cuando de la nada empecé a llorar. Empecé a llorar y cerré mis ojos y le dije, Señor, si me estás escuchando, y yo ahí aún no conocía a Dios. Y le dije, Señor, si me estás escuchando, por favor, pon paz en mi corazón. No quiero tomar químicos, yo no quiero tomar medicamentos. Si me estás escuchando, por favor, pon paz en mi corazón para saber que escuchaste mi oración. Inmediatamente, en cuanto terminé, mi corazón se llenó de paz, mi corazón se llenó de un gozo grande y supe que Dios me había contestado. Agarré las pastillas, las eché a la basura y hasta el día de hoy, y de eso ya pasaron como 3 años y medio, no recuerdo, hasta el día de hoy yo no he vuelto a tomar otra pastilla. Dios contestó mi oración en el momento.
Por eso les digo que yo he tenido experiencias con Dios, así como Daniel. No me estoy comparando con Daniel porque Daniel era una persona tan consagrada al Señor y yo quiero hacer eso, pero necesito de la ayuda de Dios. Y para eso necesitamos obedecer a Dios para que Él también nos ayude y responda a nuestras oraciones a su tiempo. Y muchas veces lo hace con anticipación. Antes de que nuestra oración llegue, Él ya está enviando su respuesta. Entonces vamos a continuar leyendo y vamos a mirar por qué Dios amaba a Daniel y por qué Dios contestaba la oración de Daniel antes de que él siquiera terminara de hablar. Fíjense lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, o sea, que bebía el rey. Pidió, por tanto, al jefe de eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí está Daniel diciendo que él no permitió y propuso en su corazón obedecer a Dios, agradar a Dios, buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios amaba a Daniel y por eso Dios contestaba sus oraciones siquiera antes de que llegara la oración al cielo, porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros no disponemos nuestra vida para servir al Señor, el Señor tampoco hará nada por nosotros. Nosotros debemos de actuar primero, dar el paso para que el Señor haga con nosotros su santa voluntad. Y lo único que Dios quiere es decirnos, como le mandó a decir con el ángel Gabriel a Daniel: eres muy amado por Dios. Y qué hermoso saber que Dios nos ama, pero que nos lo diga directamente, así como se lo dijo a Daniel por medio del ángel. Qué hermoso eso. Esas experiencias me gustaría tenerlas, pero para eso tengo que estar consagrada al Señor y decirle a mi Señor: yo quiero ser partícipe de la vida espiritual, quiero ser salva, quiero que me bendigas, quiero hacer tu voluntad. Enséñame a alimentarme correctamente, enséñame a cuidar mi cuerpo, enséñame a estar siempre buscándote en oración, enséñame a entender tu palabra, enséñame a darte la gloria. Darle la gloria al Señor es disponer todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente para que Él pueda obrar en nosotros. Y si nosotros lo hacemos, entonces el Señor también nos exaltará, nos bendecirá, nos honrará, porque dice su palabra en Samuel, en 2 Samuel parece que dice: yo honro al que me honra. Y Daniel honraba a Dios con su vida. Daniel honraba a Dios buscándole en continua. Dice la palabra del Señor que Daniel buscaba a Dios. Bueno, todo el día siempre su pensamiento estaba en Dios, pero me refiero a que literalmente 3 veces al día Daniel buscaba la presencia del Señor por medio de la oración. Y cuando había cosas o casos especiales como en este momento que está orando porque el pueblo de Israel está cautivo y ya está a punto de terminar la cautividad y Daniel no entendía algunas visiones que Dios le había dado. Entonces por eso es que ora. Y Dios, antes de que él termine la oración, ya estaba la respuesta por medio del ángel Gabriel. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Por favor, entrega tu vida completa al Señor y verás la mano poderosa en tu vida. Yo lo he mirado y le pido al Señor que no me permita alejarme. El día sábado no pude transmitir para predicar, ni ayer. ¿Por qué? Porque había desánimo en mí. Yo no soy perfecta y yo le pido al Señor perdón por cuando no predico. Pero necesito de Él cada momento y muchas veces tenemos la culpa porque ponemos nuestros ojos en otras cosas del mundo y no en Dios y nos equivocamos. Pero Dios está ahí para perdonarnos si nosotros queremos hacer su voluntad con el corazón, con nuestra mente, con nuestro ser. Vamos a leer otros 2 ejemplos. Antes de continuar con el otro ejemplo, les vuelvo a repetir. Dios amaba a Daniel porque Daniel propuso en su corazón amar a Dios y obedecerle. Y si nosotros disponemos nuestro corazón para hacer lo mismo, empezaremos a mirar milagros en nuestra vida. Por favor, entrega tu vida al Señor. Dice Génesis 24:12. Ese es otro ejemplo también súper hermoso. Cuando uno hace la voluntad del Señor, Dios también nos honra, nos exalta, nos bendice, nos prepara para la vida eterna. Génesis 24:12. Me fui muy abajo. Dice, y dijo, aquí va a orar el siervo de Abraham. Abraham había mandado a su siervo a buscar una esposa para su hijo.
porque Abraham le había entregado la vida completa al Señor. De hecho, Abraham fue amigo de Cristo y había mandado a su siervo a buscarle una esposa a su hijo. Y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, aquí está hablando el siervo, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aquí el siervo le está diciendo, Señor, ya se están acercando las doncellas porque venían por agua, ahí a una fuente, y se están acercando, a la que yo le dijera, dame de beber, y también que me dijera ella, también le daré a tus camellos, que sea ella la mujer a la que tú estás destinada para mi siervo Isaac, el hijo de Abraham. Y dicen, y aconteció, fíjense, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí el siervo estaba orando a Dios y dice aquí, y aconteció que antes que él acabase de hablar, antes de que el siervo de Abraham acabara de orar, Dios ya estaba contestando la oración, porque entonces dice que venía Rebeca, y Rebeca fue la elegida para ser esposa de Isaac. Si nosotros ponemos nuestra vida por completa al Señor, el Señor nos dará todo lo que necesitamos. Abraham amaba a Dios, obedecía a Dios, era amigo de Dios. Y entonces él sabía que su hijo no debía tener como esposa a cualquier mujer. Entonces encomendó eso a Dios y le dijo, Señor, pon la mujer perfecta para mi hijo. Y así mandó a su siervo a aquel lugar para que buscara mujer para Isaac. Y Dios puso a Rebeca en el camino para que fuera la mujer perfecta para su siervo Isaac, o sea, hijo de Abraham. Si nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, Él también hará por nosotros lo que nosotros ni siquiera imaginamos. Dios quiere llenarnos de bendiciones en todos los aspectos. Entonces aquí dice que antes de que terminara de hablar, el Señor ya estaba respondiendo porque había mandado a Rebeca a la fuente por agua. Y ahí el siervo supo que Rebeca era la mujer elegida para Isaac. Aquí está un vivo ejemplo también de que antes de que siquiera terminara de orar, Dios ya estaba respondiendo la oración del siervo de Abraham. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque obedecemos a Dios, porque queremos hacer su voluntad, y entonces Dios también nos contesta mucho antes, a veces, porque a veces hay oraciones que tienen que esperar, pero en este caso son oraciones que tenían que tener una contestación rápida porque eran ocasiones especiales. Así que vamos a leer otro ejemplo y con esos ejemplos quiero que entiendas como yo lo he entendido ahora. No, tampoco lo conocía, no lo estoy diciendo para para alabarme yo, sino porque yo tampoco conocía de la palabra del Señor. Yo estaba ignorante completamente en la Biblia, pero cuando Dios alcanzó mi vida, entendí que necesito de Dios para todo. El hecho de respirar, ya está Dios ahí. Y debemos darle la honra y la gloria solo por el hecho de que estamos respirando. Pero si le entregamos nuestra vida, entonces Él hará muchas cosas que ni siquiera nosotros esperamos. Siempre para bendecirnos, siempre para llevarnos a la vida eterna. Vamos a leer por último el último ejemplo. Son 3 ejemplos, el de Daniel, el del siervo de Abraham. Y vamos ahora a Segunda de Reyes para darnos cuenta del otro ejemplo. Reyes 20, del 1 al 5. Siempre que leo la Biblia y los invito a que la lean, se los digo por experiencia propia, que leer la Biblia nos cambia la vida. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia tiene poder, porque la Biblia da testimonio de Jesucristo. La Biblia, su propósito es revelar quién es Cristo Jesús.
Y si tú la lees, vas a conocer al Hacedor del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando le conozcas, te vas a enamorar de Él. Y cuando te enamores de Él, entonces le vas a obedecer. Y será un placer buscar su compañía a cada momento del día. Vamos a leer el último ejemplo. Segunda de Reyes. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ezequías era rey de Judá o de Israel, no recuerdo. Pero era rey del pueblo de Dios. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, fíjense, se volvió contra la pared y empezó a orar, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, o sea, te ruego que te acuerdes que estoy haciendo tu voluntad, dice aquí Ezequías. Dice que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías no quería morir porque Ezequías era feliz. Pero si Dios quería llevarlo al descanso, era por su propio bien, porque Dios sabe en el momento que tiene que llevarnos al descanso, o sea, a dormir cuando morimos. Porque para Dios el morir es estar dormidos. No es que te vayas al cielo, ni que te vayas al infierno, ni que te vayas a ningún lado. Simplemente al descanso, para la resurrección, ya sea para la vida eterna o para la muerte eterna. Entonces aquí Ezequiel no quería morir, porque era feliz. Tenía todo, tenía a Dios, tenía riquezas, tenía su familia, era feliz y él no quería morir, pero Dios ya lo quería llevar al descanso. Y él lloró para que Dios le permitiera seguir viviendo. Y vamos a seguir leyendo y ahorita les termino de decir. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes, aquí está la clave, y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Aquí estaba Ezequías enfermo y Dios se lo quería llevar. Ya quería ponerlo al descanso, pero Ezequías lloró y Dios le dio la oportunidad nuevamente y le regaló 15 años más de vida. Lo sanó. Y dice, y subirás a la casa de Jehová. Cuando dice subirás a la casa de Jehová es a honrarle, a alabarle, a glorificarle, a seguir haciendo su trabajo. Entonces, pero aquí cometió un error Ezequías. Ezequías pidió al Señor que lo dejara vivir más tiempo. Y esos 15 años, Ezequías, tropezó. Empezó a fallarle a Dios. Por eso Dios sabe en el momento justo en el que nos tiene que recoger. Y aquí la clave de lo que estamos aprendiendo hoy, dice el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Aquí la clave está antes. Ezequías estaba llorando pidiéndole al Señor que no lo llevara al descanso. Y Isaías, el que le había dado el mensaje a Ezequías, salió, pero dice que antes de que siquiera llegara a la mitad del patio, Dios le dijo, regrésate y dile que está bien, que yo lo voy a sanar. Antes, la palabra aquí es antes. La clave de todo lo que estamos aprendiendo es antes. Dios ama a sus hijos. Así como dijo que el ángel Gabriel dijo que Daniel era amado por Dios. Dios ama a todos sus hijos, pero Él quiere que nosotros le seamos fieles a lo que Él está pidiendo. Cuando nosotros somos fieles para Dios, entonces Dios también es fiel para con nosotros. Dios siempre es fiel. Dios nunca se equivoca. Dios siempre quiere bendecirnos. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Nosotros tenemos la culpa de lo que nos pasa en este mundo, porque no buscamos a Dios. Si nosotros buscáramos a Dios y obedeciéramos su santa ley, les voy a decir una cosa clave. Los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, cuando nosotros los obedecemos, Dios pone un cerco protector alrededor de nosotros. La ley de Dios es un cerco protector para los que obedecen la ley de Dios. Y si nosotros no buscamos a Dios, nosotros estamos a expensas de Satanás.
Por eso es necesario buscar a Dios todos los días. Amanecemos y lo primero que debemos de hacer es postrarnos, agradecer al Señor por un nuevo día, pedirle, Señor, ilumíname, quiero conocerte, enséñame lo que dice tu palabra, quiero hacer tu voluntad. Pasar un tiempo agradable en la mañana antes de cualquier otra cosa. Primero consagrarnos a Dios, pedirle si salgo, cuídame. Cuando regrese, tráeme, Señor, con la compañía de tus ángeles, protégeme. Que se haga tu santa voluntad. Siempre debemos de pedir que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra, porque la nuestra nos lleva a la muerte eterna. Nosotros ni siquiera conocemos el futuro. Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Dios conoce lo que nos conviene. Dice el Señor en su palabra que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Nosotros podemos creer que estamos haciendo lo correcto, pero para los ojos de Dios no es correcto. Solamente Dios es perfecto y Dios conoce perfectamente nuestra vida y en nuestro futuro. Por eso Él quiere cambiar nuestro futuro y encaminarlo a la vida eterna. Y si nosotros disponemos nuestra vida para que el Señor nos enseñe, nos capacite, nos guíe, nos guarde, nos santifique para darnos la vida eterna, entonces entenderemos que es lo mejor que puede ocurrir en nuestra vida. Así que por favor, entreguen su corazón, entreguen su vida, no se van a arrepentir, lean la Biblia. En cuanto ustedes empiecen a leer la Biblia, Satanás les va a decir, les va a susurrar a su oído: deja eso, está mejor una película, está mejor que te vayas con tus amigos, está mejor que vayas a pasarla bien, ve y disfruta porque la vida es una sola. Y Satanás lo único que quiere es endulzarte el oído, hacerte caer, hacer que tú no tengas ganas de leer la Biblia. Tú terminarás dejando la Biblia y te irás a hacer lo que Satanás está diciendo. Aunque parezca mentira, Satanás es real y por un oído él te está susurrando. La Biblia es falsa, son cuentos. La Biblia solamente te va a hacer perder el tiempo. Mejor vete a disfrutar la vida. ¿Cuántas personas no dicen hay que disfrutar la vida porque hay una sola? Esos son consejos satánicos, pero las personas ni siquiera conocen o saben que viene de Satanás. Pero cuando nosotros entendemos, conocemos la Biblia, sabemos que lo que yo te estoy diciendo es real. Y por el otro oído está Dios diciéndote: lee mi palabra, yo te quiero bendecir, te quiero santificar, quiero que tengas una vida eterna hermosa conmigo. Te quiero llenar de bendiciones, te quiero proteger del enemigo. Pero depende de nosotros a quién le pongamos la atención, sino a la voz de Satanás o a la voz de Dios. Dios nos creó con libre albedrío y Él va a respetar lo que nosotros decidamos hacer. Pero Dios quiere y a Dios le duele el corazón si tú le rechazas. Y no por Él, sino por nosotros, porque Él seguirá siendo Dios a pesar de la decisión que nosotros tomemos. Dios sufre con nuestro dolor. Dios llora porque nosotros lo ignoramos. Ahora lo sé, porque ahora que leo la Biblia entiendo muchas cosas que Dios quiere decirnos. Así que por favor, lee la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has escuchado alguna vez o has mirado por medio de la televisión? Yo les digo porque yo era fanática de la televisión. Ya no, gracias a Dios ya no. Dios ya me quitó ese deseo porque yo miraba 24/7 la televisión. La televisión no se pagaba en mi casa más que como 4 o 5 horas por la madrugada y después continuaba en la mañana y se pagaba en la madrugada. Así que hoy le doy gracias al Señor porque está trabajando en mí y yo he dejado de mirar televisión. Solamente prendo el televisor para poder mirar cosas que alimenten mi espíritu. Y eso nos ayuda a ir avanzando en fe, a creer en Dios. Entonces en la televisión antes salía, o en programas cómicos, o en caricaturas, o en lo que sean, que sale un ser humano con un angelito aquí a un lado, aquí un angelito, y con un diablito aquí enseguida. Eso parece juego, pero es real. Nosotros no podemos mirarlo, pero Satanás está ahí siempre, o siempre manda uno de sus demonios para estar detrás de ti y hacerte caer una y otra vez. Pero Dios también manda ángeles y te dice: no hagas esto, eso está mal, mejor ponte a hacer aquello porque eso te va a beneficiar. Y depende de ti a quién obedeces, si a la voz, como ya les digo, del enemigo o a la poderosa voz de Dios. Y cuando les digo poderosa es porque Dios tiene el poder para transformar tu vida. La Biblia tiene el poder para transformar tu vida.
La Biblia es un libro sobrenatural, como ya les dije, que si tú la lees, empezarás a mirar cambios en tu vida, empezarás a mirar milagros y empezarás a mirar cómo Dios te va haciendo crecer en fe, te va haciendo amarle para obedecerle. Nadie puede obedecer a Dios si primero no le conocemos. ¿Cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos? Y para conocer al Señor tenemos que leer la Biblia todos los días, todos los días. Es como cuando tenemos un noviazgo, cuando somos jóvenes y empezamos a tener un noviazgo. ¿Qué es lo que quieres tú cuando conoces a alguien y que empieza a atraerte? ¿Quieres estar con él 24/7, sí o no? Es lo mismo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros le busquemos continuamente, así como cuando buscamos al novio cuando somos jóvenes. Y cuando empezamos a pasar tiempo con Dios, nos enamoraremos, así como cuando somos jóvenes y nos enamoramos de los muchachos. O al revés, cuando los muchachos se enamoran de las muchachas. Es igual, busca al Señor todos los días, pasa tiempo con Él. Al principio será difícil y de eso te lo advierto porque Satanás intentará decirte, no hagas caso de eso, mejor vete a vivir. Satanás te va a atacar una y otra vez, te lo digo porque lo hizo conmigo y lo hace con todo aquel que quiere buscar a Dios. Pero si perseveras, si estás ahí buscando al Señor, aún no tengas ganas, aún estés bostezando, aún te des sueño, aún estés con coraje porque estás haciendo algo que no te agrada, continúa. Y cuando Dios vea que tú estás insistiendo en querer hacer lo bueno, entonces Él pondrá en ti el deseo de buscarle, de leer la palabra del Señor y después te vas a deleitar leyéndola. Te lo digo porque ahora ya tengo esa experiencia. Yo abro la Biblia y yo me deleito en lo que leo. ¿Por qué? Porque ahora sé que es necesario buscar la presencia del Señor para que el Señor me dé la vida eterna. Nadie que no conozca a Dios pueda ser salvo, porque ¿cómo vas a ser salvo y cómo vas a llevar te van a llevar a un lugar donde no conoces a la persona que vive en ese lugar? Y si quieres ir al cielo, entonces tienes que conocer a Dios, porque Dios es el que vive en el cielo. Así que ahora sí los dejo con esto y espero que esos consejos que les he dado, y no se los digo como haciéndoles saber que yo me las sé todas o que yo soy perfecta, no. Sí, y siempre quiero recalcar eso, yo no soy perfecta. Y no se los digo esto porque me crea superior a nadie, sino porque ahora que lo sé, es mi responsabilidad hacérselo saber. Por eso siempre les estoy repitiendo lo mismo, lean la Biblia, conozcan a Dios, enamórense de Cristo. Y entonces ustedes sabrán que lo demás es lo de menos. El mundo dejará de importarles y estarán sus ojos puestos en Cristo y en la salvación, en la vida eterna. Y eso es lo más bonito y esa es la decisión más importante y más sabia que podemos tomar. Tomar partido por Dios y no por el enemigo. El enemigo lo único que quiere es destruirte. Puede ser que disfrutes lo que Él te ofrece primeramente, pero cuando vaya pasando el tiempo, Él te terminará destruyendo, porque es lo que busca, destruirte, porque Él sabe que le queda poco tiempo para ser destruido y Él quiere llevarse a la humanidad junto con Él, a ser destruidos con Él. Del diablo no viene nada bueno, nada bueno. Al principio te parecerá bien, pero te llevará a la perdición. Dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen correctos o derechos, pero son caminos de muerte. Esos son los caminos de Satanás, lo que nosotros creemos que es correcto. ¿Cuántas veces nos decimos, qué de malo tiene bailar? ¿O qué de malo tiene que yo coma esto? Yo soy buena persona. Esas son palabras de Satanás. Conoce a Dios para que tú sepas qué es bueno y qué es malo. Si no conocemos a Cristo, si no leemos la Biblia, no sabremos distinguir entre lo bueno y lo malo, aunque creamos o nos creamos sabios. Dice el Señor que nuestra sabiduría como humano es necedad. Entonces tenemos que conocer a Dios para entender qué es bueno y qué es malo. Los dejo con esto y espero que les ayude lo que yo les digo, porque lo hago con todo el corazón y para que ustedes también puedan conocer de Cristo como ahora yo le conozco. Y que podamos prepararnos para vernos en el reino de los cielos. Hay muchas personas que a través de los medios de comunicación podemos vernos. Bueno, ustedes me pueden ver a mí, pero yo no puedo ver a ustedes. Pero me ha tocado que cuando yo veo a alguien por medio de un video, por medio de una prédica, yo los veo y ellos no me ven a mí, pero nos veremos en el reino de los cielos. Si nosotros disponemos nuestro corazón, si nosotros le damos nuestra mente al Señor y permitimos que Él haga con nosotros su voluntad, nos veremos en el reino de los cielos. Así que los invito
conozcan a Cristo para que conozcan el reino, para que conozcan su reino, para ser súbditos y parte de la familia real. Así que los dejo con esto y que mi Señor los bendiga, que tengan un excelente día, pero sobre todo que piensen que la verdad es Cristo y que sin Él nada es posible y con Él todo es posible. La vida eterna, la sanidad, la felicidad es posible con Cristo. Que mi Señor los bendiga. Ahí no se quiere poner el finalizar aquí. Ay, perdón.